Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros, a través de tu preciosa sangre, limpiaste nuestros pecados eternamente, para que no merezcamos el juicio y castigo eterno sin ningún mérito. Tú nos salvaste, nos has convertido en hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Señor, toda esa gran gracia, te lo alabamos y te lo agradecemos. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gran gracia y tu gran amor, para aprender tu palabra. Y también, Señor, te agradecemos por hacernos permanecer en esta santa multitud y participar. Señor, tú que miras a cada uno de los que estamos reunidos aquí y con tu santa mano nos sustentas nuestra alma y con tu gracia, con tu vida y con el poder del Espíritu Santo, Señor, nos renuevas cada vez más. Y el resto de nuestras vidas, como hijos tuyos, Señor, te pedimos de que nos ayudes para vivir dignamente y que no nos caigamos en las vanaglorias de este mundo, sino que llevemos a cabo esa gran misión que tú nos encomendaste, Señor. Te pedimos de que nos des sabiduría y poder para llevar a cabo estas cosas. Los hermanos y hermanas que no han podido participar en la reunión de hoy y los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra a través de plataformas online, Señor, a esas familias te pedimos de que también los sustentes con tu santa mano y que los guíes también. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que les dé la salud lo antes posible y que el resto de sus vidas puedan vivir por tu gloria, Señor. Y también los hermanos y hermanas que están pasando aflicciones y tribulaciones también, hermanos y hermanas que debido a esta pandemia están teniendo muchas dificultades también. Señor, te pedimos de que te acuerdes en cada uno de ellos y que les des su respectiva gracia y que el resto de su vida puedan confiar más en ti y que puedan obedecer más tu palabra y que puedan vivir más por tu gloria, por tu voluntad. Señor, que dentro de poco vas a estar delante de nosotros para que podamos estar dignamente ante tu gloria. Te pedimos de que nos guíes, tú que nos das la palabra que necesitamos, también que nos enseñes el camino de la verdad. En esta hora, Señor, ¿cómo debemos de obrar? Señor, ¿cómo debemos de hacer? Te pedimos de que nos enseñes y que no seamos oidores y olvidadores de la palabra, sino oidores y hacedores de la palabra, Señor, y que podamos llevar a cabo tu santa voluntad y que podamos llevar a cabo también tu gran historia, tu gran misión que nos encomendaste, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 2. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Vamos a leer juntos. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ha llovido tanto debido a las inundaciones. Hay personas que incluso han perdido sus vidas, han quedado sin hogar.
y han sufrido muchos desastres a nivel nacional, y también debido a la pandemia por el coronavirus, ahora estamos enfrente de más dificultades, ¿no? Estas cosas son desastres naturales. Dios es una forma, ¿no?, que Dios hace, una manera para romper la esperanza de las personas que piensan que este mundo es el todo, ¿no? Y cuanto más difíciles son las cosas, más tenemos que confiar en Dios y tenemos que cortar la esperanza con este mundo, ¿no? Y tenemos que esperar ansiosamente al Señor que vendrá pronto. Y tenemos que estar más cerca del Señor, obedecer más la palabra del Señor y llevar a cabo su voluntad. Y cuando nos pongamos enfrente de la gloria del Señor, que podamos estar delante de Él, ¿no?, sin vergüenza, ¿no?, y sin reproche. Ahora, el retiro de verano que hemos estado esperando, a partir ya de la semana que viene, aunque no podamos predicar al máximo, ¿no?, y llevar a cabo el retiro, ¿no?, en el salón, en el lugar de retiro, debido a que estamos confinados también a varias limitaciones, tenemos que llevar a cabo un retiro, ¿no?, a pesar de las dificultades. Si tenemos pasión, corazón ferviente para orar más y evangelizar durante estas dificultades, Dios traerá inesperadamente mayores resultados y frutos. Entonces, no hay que tener un pensamiento de cómo podemos salir de las dificultades para evangelizar, ¿no? En vez de evangelizar, primero salir de las dificultades, sino que hay que evangelizar, hay que orar primero, ¿no? Orar primero y evangelizar a nuestros familiares, parientes, amigos y vecinos que aún no han recibido la salvación. Si nosotros no lo evangelizamos, ellos no podrán recibir la salvación, por lo que les agradecería si orasen, si preparasen y planificasen las cosas, ¿no?, a las personas también para evangelizar con anticipación y movilizarlas a todas para que puedan recibir la salvación. Hoy, como respecto a la semana pasada, el título vamos a seguir continuando bajo el mismo título, La vida y estamento de un cristiano renacido. Hoy, entre la palabra que hemos leído, los cristianos son los buenos soldados de Jesucristo, ¿no? Esto vamos a aprenderlo a través de varias palabras también, ¿no? Nosotros hemos aprendido qué es el estamento cristiano y todavía hay mucho que aprender, pero no puedes quedarte sin saber cuál es tu estamento realmente, ¿no? Mientras se vive aquí en este mundo, existen, ¿no?, varias distinciones entre identidades sociales, ¿no?, y nacionales también, diferentes. Y dependiendo de su identidad, bueno, en una casa está el padre, la madre, el hijo mayor, el hijo menor, por supuesto, tiene una obra que hacer cada uno, ¿no?, pero dependiendo de su identidad. Si olvidas tu identidad y no haces lo que debes de hacer, te vas a sentir confundido e indefenso en tu vida, ¿no? Y te vas a convertir en una persona inútil. Ahora nosotros sabemos que no somos el tipo de estamento que la gente dice aquí en este mundo, ¿no? El Señor nos ha salvado y ahora nosotros tenemos un nuevo estamento espiritual como cristianos, y esto es incomparable al estamento del mundo, por lo que este estamento
vive en esta tierra por un tiempo mientras vivimos aquí en esta tierra, pero dependiendo de cómo hemos vivido conforme a ese estamento cuando estemos delante de la gloria del Señor, sin que seamos reprendidos por el Señor, sin que seamos avergonzados por el Señor, podemos recibir la gloria, ¿no? Y bendición, pero también hay que saber que podemos recibir la vergüenza y también podemos recibir la reprensión del Señor, ¿no? El tiempo en el que estamos viviendo, el poco tiempo que nos queda aquí en esta vida aquí, no olviden de que es tiempo en el cual vamos a almacenar gloria cuando vayamos al cielo, ¿no? Las personas de este mundo están planeando, están preparando, están luchando, están esforzando su vida para una vida corta realmente en esta tierra que no tiene la verdadera felicidad y además esto va a acabar en un tiempo. Sin embargo, los cristianos no viven en el presente y viven para el presente, ¿no? Sino que ustedes, como saben, para el futuro eterno, el futuro glorioso, la futura gloria que Dios nos va a dar, ¿no? Para prepararnos. Y esto está escrito en la Biblia, en muchos versículos. Es una promesa de Dios. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La vida cristiana aquí en esta tierra tiene fatigas, tiene diversas pruebas y sufrimientos para el Señor, pero es todo esto más. Yo me tengo que regocijar aún más. ¿Por qué? Porque todo esto nunca va a ser en vano y van a ser todo acumulado para la gloria eterna con el Señor, ¿no? Hoy, a través de la palabra del buen soldado de Cristo, vamos a hablar. Hasta la última semana hemos estado hablando sobre el estamento de los cristianos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿No es inútil si solo escuchas y lo olvidas? Siempre que aprendemos la palabra, debemos de tener en cuenta de que no solo somos salvos, sino cuán precioso es este estamento espiritual que se nos ha dado en este periodo de preparación, que es realmente para algo eterno. Tenemos que vivir y debemos de vivir de acuerdo con nuestro estamento espiritual por el resto de nuestras vidas. Tenemos que tener este tipo de corazón, un corazón ferviente, debido a que es la gracia de Dios de que seamos salvos y la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo para vivir el resto de nuestras vidas. Aquellos que quieren vivir de acuerdo a la voluntad del Señor son los que el Señor les concede sabiduría, fuerza y da todo. De lo contrario, aquellos que abandonan la voluntad de Dios y quieren vivir de acuerdo con sus propios pensamientos y lo que les gusta, no solo Dios no puede ayudarlos, sino que van a sufrir por sí solos. Si abandonas la voluntad de Dios y abandonas la palabra de Dios, hasta que tú no comprendas de que sin Dios no puedes hacer nada, el Señor te va a castigar todo el rato, te va a reprender. Esto en el caso de que seas salvo, ¿no? Una palabra que hemos leído en 2 Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo era una persona que estaba en contra de Cristo, pero a través de la gracia y el poder de Dios, lo salvó y lo convirtió en el apóstol más grande, ¿no? En la era del Nuevo Testamento. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y desde el momento en el que recibió la salvación, fue a Roma a evangelizar y vivió solo para la voluntad de Dios y el Evangelio, ¿no? Hasta que murió decapitado, ¿no? El segundo Timoteo ya estaba cerca, él sabía que ya estaba cerca su muerte, por lo que a su hijo de fe y predicador, Timoteo, le hizo como una especie de petición, ¿no? Y entre ellas, el versículo 3, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Tú pues sufre penalidades. ¿Qué significa? Al igual que yo sufro, como está escrito en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo no es solo el Señor que nos salvó, sino que toda la vida de Jesús nos mostró como ejemplo para cómo debemos de vivir. Un cristiano renacido, ¿cómo debe de vivir? Y entre los muchos ejemplos, en Hebreos capítulo 5, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está escrita esta palabra. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, no solo nos salvó, sino que a través del sufrimiento que recibió, aprendió la obediencia, ¿no? Es por eso que se mostró como Hijo de Dios. Se volvió perfecto. Y más tarde, no solo los salvos, sino todas las personas que obedecen, ¿no? ¿Qué significa? Sino vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿no? Y habiendo sido perfeccionado, es decir, para mostrar ejemplo. Por eso el apóstol Pablo, tú pues sufre penalidades. ¿Qué significa? Al igual que yo he sufrido penalidades, Timoteo realmente obró duramente con Pablo por el Evangelio y sufrió mucho, pero esto significa que siga adelante, siga sufriendo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Militar, ¿no? Soldado. Ustedes saben que es un militar, un soldado. Cuando miramos este versículo es militar, no es soldado. Nosotros cuando vemos esta palabra, esto parece ser que es una palabra para un evangelista en especial, esto para una persona como nosotros. ¿Cómo podemos convertir nosotros en personas normales, en soldados de Cristo? Pero estos son pensamientos que están mal, son incorrectos. La semana pasada, cuando estuvimos hablando de que somos siervos de Cristo, ¿no? Todos los que han recibido la salvación somos hijos de Dios, somos novias de Cristo, somos sacerdotes también de Cristo. También tenemos oficios espirituales y gloriosos, ¿no? Todos, al fin y al cabo, somos siervos de Cristo, pero también somos buenos soldados de Cristo. Las personas que toman la iniciativa para predicar el Evangelio, ¿no? Cuando hay una guerra, hay gente que está siempre delante, no enfrente de la guerra. En los viejos tiempos el rey siempre iba enfrente y peleaba, ¿no? El general va adelante siempre, no se queda atrás, sino que siempre se queda delante, ¿no? Y luego muchos soldados en la parte de atrás se van animando, ¿no? Se van llenando de valentía viendo que el general está peleando, ¿no? Entonces, en las guerras recientes, ¿no? También cuando vemos en las guerras antiguas, está el comandante en jefe de arriba, el comandante del ejército, comandante del regimiento, comandante de compañía, hay todo, ¿no? Todas son personas que trabajan siempre frente a la guerra, ¿no? Están siempre delante de la guerra, son personas luchadoras, ¿no? El líder, ¿no? Siempre que dice, ¡vamos!, entonces ya salen, ¿no? Por supuesto, si temen a la muerte, no pueden hacer esto. Ellos saben que su vida siempre está en juego, ¿no? Si el evangelista es un buen soldado de Cristo que está enfrente a la guerra, nosotros somos los soldados que luchamos junto detrás de ella. Y esto debe de ser así, no hay ninguna equivocación. Por eso ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Cuando hay una guerra, siempre ha sido así, cuando hay una guerra siempre hay que prepararse, ¿no? Y ahora como soldado,
Y cuando sale una orden militar, ¿no? Tienes que dejar todo lo que estabas haciendo tienes que ir, ¿no? Alistarte. En el pasado también se afeitaban el pelo directamente. Es la misma persona aunque te afeites, ¿no? Y también el uniforme militar es el mismo. Solo luchas por la nación, por el pueblo, o por la libertad. Luchas, ¿no? La historia de la humanidad también es historia de guerra, ¿no? Lucha contra el enemigo para ganar, y si pierdes, pues mueres. Por eso nosotros estamos en medio de una guerra espiritual. Entonces, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Es decir, tiene que dejar de lado todas sus circunstancias personales. Se ha emitido la orden militar, pero decir que yo no puedo ir por mis padres o por mi esposa, por mis hijos o por lo que estoy haciendo, esto no puede ser así. Eso no se puede tolerar, ¿no? En el campo de la vida o la muerte, exista o perezca un estado, es más importante proteger la vida y la libertad de la nación antes que su propio trabajo personal. Tiene que ser así, de esta forma. Es decir, se enreda en los negocios de la vida. Como soldado de Cristo, no puedes apartar servir a Cristo por estas cosas, ¿no? Se refiere a estas cosas, ¿no? Nosotros, como soldados, dejando todas las cosas atrás, y como soldado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer, cosas que hacer, Como siempre la palabra, las personas salvas, mueran o vivan. Si vive, que viva por el Señor, que si muere, que muera por el Señor, que viva o muera, que sea todo por la gloria de Dios. Bebáis o comáis todo, que sea por la gloria de Dios. Y también, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, como dice la palabra. Siempre hay cosas que hacer. Y para predicar el Evangelio, todos excepto aquellos que son específicamente llamados como ministros, ¿no? Trabajando duramente en sus vidas. Yo ya les dije, ¿no? Que es un propósito, ¿no? Es nuestro propósito y también valor de nuestra vida predicar el Evangelio para el Señor. Tenemos que tener eso en cuenta, de modo, nosotros somos buenos soldados de Cristo en cualquier caso. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta de que somos soldados de Cristo. No podemos decir no soy. Yo no quiero ir al ejército. En este mundo, por una razón u otra, puedes acabar en el ejército, hacer otras cosas además de ir al ejército, pero los soldados de Cristo, aquí, parecen ser una serie de cosas, ¿verdad? Por eso, como soldado de Cristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Jesús, cuando llamó a los discípulos, ¿qué hicieron? Lo que estaban haciendo con sus padres, ¿no? De echar la red, ¿no? Dejar la red. Y Mateo estaba como recaudador de impuestos, ¿no? En esa época. Era como funcionario, era un buen trabajo. Pero cuando el Señor Jesús dijo, sígueme, él lo dejó todo y lo siguió desde ese momento. Y también fue el que escribió San Mateo, el Evangelio de San Mateo. Y todos los discípulos hicieron así con Jesús.
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿No? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿no? Una persona que está haciendo la obra de Dios, que mira hacia atrás, ¿no? Ninguno es apto para el reino de Dios, ¿no? Esta palabra tenemos que recordarla. Nosotros, lo más asombroso es que hayamos recibido la salvación y la vida cristiana es ahora para el tesoro de la gloria eterna, ¿no? No es una vida tan fácil y cómoda. Si debido a que no están atados por su propia vida, sino solo por la gloria de Dios y por el Evangelio, hay muchos sufrimientos allí, ¿no? Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Está haciendo una obra importante y puede predicar también el Evangelio. Y también hay momentos en el que por predicar el Evangelio tiene que dejar su trabajo completamente o que tenga que morir también, solo por el Evangelio. Como soldado de Cristo. Tienen cada uno sus obras que hacer y esto nunca debemos de olvidarlo. Por eso, si vemos en Filipenses 2:25, cuando Pablo dijo a Epafrodito, mas tuve por como soldado, ¿no? Por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia. Era soldado de Cristo también. Epafrodito tuvo un papel importante en ayudar a Pablo cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, cuando estaba en la iglesia de Filipo, ¿no? Todo lo que necesitaba para el evangelismo Pablo fue Epafrodito el que le ayudó en estas cosas, ¿no? Por eso él dijo, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. También Priscila y Aquila, también Pablo dijo que eran colaboradores suyos, ¿no? Es decir, estaban obrando juntos y también eran soldados de Cristo. Si vemos en Filemón 1:2, aparece Arquipo, ¿no? Como también compañero de milicia de Cristo. Arquipo, soldado de Cristo, para referirse a los que cooperaban y trabajaban juntos en el Evangelio, ¿no? Les decía que eran soldados de Cristo. No se trata solo de una persona específica. Entonces, no debemos de olvidar que todos somos buenos soldados de Cristo. Si vemos en 1 Timoteo 1:18, el apóstol Pablo dijo, milites por ellas la buena milicia. Ahora, un soldado es una persona que va a la guerra, una persona que pelea, que lucha. Si vemos en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Si ves las palabras, ¿no? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Si has recibido la vida eterna, ¿por qué hay que echar de mano? ¿Significa que vas a recibir la vida eterna otra vez? No, sino que la vida eterna que vas a recibir, que la guardes bien. Y que sea más segura, sea más perfecta, más completa. Y también que muestres la apariencia de la gloria de la salvación, ¿no? Aunque el diablo no puede quitarnos la salvación, aún así el diablo trata de arruinar la vida de aquellos que son salvos. Las personas que tienen la vida eterna, que no vivan dignamente. Nuestra vida en fe es mantener la vida eterna. Y tenemos que renovarnos cada vez más e iluminar más, ¿no? Por eso, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, ¿no? Y si vemos en 2 Timoteo
2 Timoteo 4, 7, 8, antes de morir, en Roma. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Ahora, después, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, el Señor que dijo en la cruz, consumado es, ¿qué ha consumado? Todo, nuestra salvación, todo el sufrimiento en la cruz que recibió Jesús, todos los pecados acabaron en esa cruz, ¿no? Y nos salvó. Ahora nosotros tenemos que luchar hasta la muerte por la obra de predicar el Evangelio. Entonces, para luchar y ganar una guerra, debes de saber con certeza qué necesitas para luchar primero, ¿no? Y también si yo no sé con qué enemigo me voy a enfrentar, no sé cómo voy a luchar, ¿no? Pero ¿cuál es el primer enemigo con el que vamos a luchar? Sorprendentemente, somos nosotros mismos. Si vemos en 1 Pedro 2:11, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No es el cuerpo de otra persona, sino el cuerpo de uno mismo, su propio cuerpo. ¿Por qué? El diablo obra en la carne de los que han pecado, ¿no? En la carne. Por eso si vemos en Efesios 2, 1, 2, hasta el 3 también, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes de recibir la salvación, ¿dónde obraba Satanás? Dentro de los cuerpos de las personas, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, a través de las personas que no han nacido de nuevo, es donde obra, ¿no? Nosotros, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Nosotros también estamos obrando a través del príncipe de la potestad del aire, y también obramos por nuestra carne. ¿Qué es eso? Al fin y al cabo es el pecado. El Señor dice que alma y cuerpo son enemigos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, es decir, que éramos merecedores del castigo y juicio eterno de Dios, ¿no? Estamos viviendo, y el diablo vive a través de este cuerpo que está depravado y decaído, pero después de recibir la salvación, el Espíritu Santo es el que cambia la personalidad de esa persona, ¿no? Pero antes que cambie completamente, el Espíritu Santo cambia la personalidad de una persona, pero deben de saber que hasta que no se cambie, y si no cambia dentro de esa carne, el diablo puede obrar el diablo, y también incluso los salvos también pueden ser usados por el diablo. Si vemos en Romanos 7, 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí Pablo se refiere a su propia experiencia, ¿no? Después de recibir la salvación, este hombre interior, el Espíritu Santo, tiene un corazón que desea desesperadamente que el hombre interior obedezca a la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que es la que se revela contra la ley de mi mente. Es decir, que yo quiero vivir por el Señor, pero esta ley de mi mente que pelea continuamente para hacer lo contrario y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿no? Por eso, dentro de las personas salvas, incluso dentro de las personas salvas, este diablo obra y puede obrar en la carne, ¿no? Y nos impide vivir según la voluntad de Dios. Y entonces esto lo debemos de saber. Por eso seguimos en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En un lado está el Espíritu Santo y en el otro lado está la carne, y están peleando, ¿no?
Y la carne nos impide vivir por el Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dentro de este apóstol, su carne siempre le estaba interfiriendo. Por eso él dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hay personas, dicen que una vez que mueren ya acaban por completo, pero no digan cosas inútiles, ¿no? Continúa la lucha contra el propio cuerpo. Y la primera lucha es contra nosotros mismos. No sea que habiendo sido heraldo para otros y yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? La carne está siempre en contra del Espíritu Santo, ¿no? En nuestro cuerpo, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos están dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando entran gérmenes, se pelean, ¿no? Hay lucha. Si pierdes, ¿no? La enfermedad se apodera del cuerpo de esa persona y al final lo acaba matando, ¿no? Si vemos en Romanos 8, en 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El pensamiento carnal ha recibido la salvación, pero tiene pensamiento carnal, se convierte en enemistad contra Dios. Esta palabra en inglés es againster, ¿no? Es decir, el que está en contra, el deseo del cuerpo. Hermanos y hermanas, no debemos de olvidar que hay enemigos en nosotros mismos contra Dios. Hay que pelear, tenemos que pelear con nosotros mismos. Hay que ganar la pelea primero contra sí mismo para poder ganar la próxima pelea. Y el próximo enemigo con el que debemos de luchar es esta generación malvada, lasciva y perversa. Por eso, ¿qué dijeron los apóstoles a los que oyeron la palabra y creyeron en Hechos 2? Sed salvos de esta perversa generación. Es decir, que se distingan de esta generación malvada y perversa. Incluso después de recibir la salvación, todavía nos persiguen estas cosas. Si vemos en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa esto? Que cuando, al igual que tú cuando soplas, las cosas vuelan. Olvidan que esta vez, ¿no? La inundación ha causado de que, es decir, como el viento sopla, también hace que la inundación se expanda más, ¿no? El diablo siempre trata de llevar a la gente al infierno, movilizando todo tipo de cosas malas, rebeldes y obscenas en este mundo. Por lo que nosotros siempre tenemos que ir en contra de las costumbres de este mundo. Si vemos en 1 Juan 2:15 y 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Este mundo y las cosas del mundo se refiere a todas las cosas malas de este mundo. Este mundo está lleno de maldad completamente. Si vemos en San Juan 12, Jesús dijo que el rey de este mundo es el diablo. Y el diablo yace en el mundo y gobierna este mundo con todo tipo de pecado. No saben cuán atestados hay soldados del diablo, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que luchar contra todos los males de este mundo. Es luchar contra el mundo. Por eso, si vemos en Génesis 3, 4, 6, si vemos hasta el 6, en el huerto de Edén, el diablo derribó a Adán y Eva, ¿no? En el jardín del Edén.
comieron del árbol de la ciencia, ¿no? Del bien y del mal, ¿no? De la ciencia. Y finalmente él dijo todo lo contrario que Dios le dijo a Adán y Eva, ¿no? Los engañó. Y viendo Eva, antes no lo sabía, pero escuchando las palabras del diablo, si ese diablo apareciese como diablo, ¿creen que hubiera caído en el engaño? No. En ese momento seguramente como serpiente, una serpiente bonita, ¿no? Y entonces lo hizo, engañó a Eva, ¿no? Consiguió engañar a Eva, hizo que ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Hizo que ese fruto pareciese algo muy bueno, ¿no? Diciéndole de que no vas a morir si comes esto, si tú comes de esto, vas a ser como Dios. Es decir, vosotros que habéis sido, es decir, en vez de creer en las palabras del Señor, que el Señor lo va a engrandecer más, incluso más, pero ellos cayeron en el engaño de Satanás y finalmente comieron. Y este diablo, con el mismo método, a través de los deseos carnales, la vanagloria de este mundo, las cosas que son, que parecen muy comibles, todas las cosas de este mundo, junta todas estas cosas, la lujuria de los ojos, ¿no? El orgullo de esta vida, y al final, con todas estas cosas los lleva al infierno. Por eso hay una guerra contra el diablo que tiene la potestad de este mundo, ¿no? Todo lo que obra en el cuerpo humano y en toda clase de pecados en el mundo son todas obras de Satanás. Por eso si vemos en 1 Juan 5, 4, 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Los que nacen de Dios y nacen de nuevo deben de luchar contra este mundo y vencerlo, y eso es luchar contra el diablo. Debes de luchar contra todas las mentiras de este mundo, los engaños de este mundo también. Seguimos en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. El diablo moviliza todas las cosas visibles, físicas, realistas y materiales para provocar a los cuerpos de las personas, ¿no? Meterles deseos posesivos, ¿no? Y cometer pecados al fin y al cabo. Seguimos en 2 Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que vemos, las cosas que parecen ser codiciosas así, las cosas de este mundo, al fin y al cabo desaparecen después de un tiempo. Eso es como una caña de pescar para el diablo. Una vez que tú eres atrapado, te arrastras hasta el infierno. Nosotros casi estamos siendo arrastrados al infierno, pero el Señor nos salvó. Pero sin esto, la salvación no puede arrebatar, no puede quitar, pero nunca olviden de que el diablo puede destruir tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque si mantenemos nuestros cuerpos con las cosas mundanas, por las cosas, nosotros, la fe, ¿qué es realmente? Seguir la promesa de Dios, seguir la gracia y la voluntad del Señor y ver la eterna esperanza que el Señor tiene preparada para nosotros, y nosotros tenemos que vivir conforme a esto. Y también el objetivo contra el que debemos de luchar es nuestro mayor enemigo, por supuesto, el diablo y Satanás, ¿no? La palabra Satanás significa que es enemigo de Dios. Entonces, si vemos en Efesios 6:12 abajo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es una lucha humana, no de sangre y carne, ¿no? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Todos los espíritus malignos.
son todos espíritus del diablo. Todas las personas que no han nacido de nuevo están atrapados en el poder del diablo, y ustedes deben de saberlo. Entonces nuestro mayor enemigo es Satanás. Sigamos en Isaías 14, 12 y 15. Ustedes saben de que Satanás fue originalmente un ángel creado especialmente por Dios. Un ángel llamado Lucifer, un arcángel, ¿no? Y un ángel que cayó porque trató de querer ser como Dios y fue arrojado delante de Dios por su orgullo, ¿no? Por su soberbia. Está escrito en varios lugares de la Biblia. Y no solo Lucifer, sino un tercio de todos los ángeles que pertenecían a Lucifer. A ese tercio está escrito en la Biblia, ¿no? Que están escritos como mensajeros del diablo, ¿no? Si vemos en San Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? El infierno, Dios lo creó, ¿para qué? Para los ángeles depravados, ¿no? Una cosa que debemos de saber es que tan pronto como caigamos, se puede arrojar al infierno. ¿Y por qué suelta al diablo? Para que el mundo entero esté siendo ruidoso y atormentando a la gente. Pero eso también está dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Solo derrotando al diablo podemos entrar en la vida de Dios. El lugar para llegar a ser como el Dios que Lucifer codiciaba, ¿no? Y ese lugar no es gratis, ¿no? Para probar y entrenar a las personas para ir al cielo. Por eso si vemos en San Juan 8:44 a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido dentro de los religiosos judíos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es un asesino, es homicida. Abel, que nació fuera del jardín del Edén, Abel, que a través de la fe, ¿no?, atrapó un cordero y ofreció sacrificio a Dios, y Dios salvó a Abel, ¿no? Lo hizo justo. Pero tuvo Caín, ¿no? No como Caín, que era si vemos en 1 Juan 3:12, por la envidia, ¿no? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Qué era del maligno? El diablo obró a través de Caín y mató a su hermano menor. Desde el principio, él ha sido homicida. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es homicida, es mentiroso y es padre de mentiras. También es un mentiroso que siempre está en contra de Dios, ¿no? Nosotros estamos peleando continuamente contra este diablo. Si vemos en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, Satanás, ¿no? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. En el jardín del Edén, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, que seduce, que engaña al mundo entero, los hace corruptos, los separa de Dios, les impide creer en la verdad. Por eso nosotros estamos luchando contra estas fuerzas satánicas, ¿no? Y por supuesto tenemos que luchar. La historia es la guerra entre Dios y Satanás. Nosotros también, las personas en este mundo, tenemos que ponernos en el lado de Dios para estar en contra de Satanás, o si no, ponerse
al lado de Satanás y estar en contra de Dios, ¿no? Nosotros antes de recibir la salvación estamos al lado de Satanás y estábamos en contra de Dios, pero tan pronto que recibimos la salvación, ahora estamos al lado de Dios y tenemos que luchar contra Dios, contra Satanás, perdón. La vida en fe es una continua guerra. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra el diablo. El diablo es la segunda persona más poderosa después de Dios, ¿no? Y no se puede luchar contra él sin el poder de Dios. Si vemos en 1 Pedro 5, 8, 9, dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, ¿no? Es decir, sed sobrios y velad. El que está en contra, el diablo, está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si acaba devorando, ¿dónde cae? Al infierno directo. Incluso a las personas salvas quiere también devorar. Nosotros debemos de permanecer firmes en la fe y en la palabra y tenemos que estar en contra del diablo. Tenemos que luchar contra el diablo. Por eso vemos en Santiago 4:7: resistid al diablo y huirá de vosotros. Tiene que luchar contra el diablo, no hay nada que temer. Entonces Dios estará con nosotros y el diablo huirá. Es por eso el diablo, que separó a Adán y Eva de Dios en el huerto de Edén, hizo desconfiar en la palabra de Dios y creer en las mentiras, en las palabras del diablo, y el diablo sigue actuando de esta misma manera. Entonces, en la era del Antiguo Testamento, el diablo obró muchos a través de falsos profetas, ¿no? Para perseguir a los profetas, para oponerse y para matar a los profetas que Dios había establecido. Los israelitas desobedecieron la palabra de Dios, hicieron servir a otros dioses, adorar a ídolos, para oponerse a Dios. Nosotros podemos ver tantas veces estas cosas como podemos, ¿no? ¿Y cómo puede hacer esto el pueblo de Dios? El diablo. Lo hizo todo el diablo. Nosotros, cuando nos relajamos un poco, pensamos en los pensamientos de nuestra carne, el diablo nos atrapa, ¿lo saben? Nos arrastra. Lamentablemente, la persona salva ahora debe de luchar contra el diablo como soldado de Cristo, pero los que han sido derrotados por el diablo se convierten en soldados derrotados, y eso no puede ser así. Los cristianos, ¿verdad? Los israelitas rechazaron al último profeta, que era Juan el Bautista, ¿no? Que vino a testificar a Cristo. Lo rechazaron también. El rey Herodes, que gobernaba Jerusalén, decapitó a Juan el Bautista y lo mató. Los religiosos israelitas se resistieron a Cristo. Y finalmente lo crucificaron hasta la muerte. Cuando Jesús resucitó, los religiosos judíos, sabiéndolo, no querían creerlo. Se querían resistir a la verdad y decían todo tipo de mentiras. Obraron así. Amenazaron, golpearon, encarcelaron y mataron a los apóstoles que predicaban el Evangelio. Y continuaron persiguiendo a la iglesia. Y ahora miren cuánto trabaja el diablo. La obra del diablo. Satanás continúa oponiéndose a la obra del Evangelio mientras sigue. Es como si fuese como una sombra, ¿no? Está siempre en contra. Donde hay obra de Dios, está la obra del diablo también, impidiendo que las almas humanas reciban la salvación. Si vemos en Hechos 13:8, el apóstol Pablo estaba predicando en Chipre, ¿no? A un procónsul. Había un mago llamado Elimas, estaba impidiendo, ¿no?, continuamente para que este procónsul no crea. Y entonces el apóstol Pablo, ¿qué dijo?
lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Lo reprendió con mucha dureza, ¿no? A Elimas, ¿no? Le dijo que era falso profeta. Y quedó cegado, ¿no? Si vemos en Lucas 8:12, en la parábola de Jesús del sembrador, ¿no? Él sembró las semillas en el suelo. Sin embargo, dijo que cuando se siembra la semilla, ¿no? Que la semilla es la palabra, ¿no? Que si no tiene interés, el diablo viene y toma esa semilla y se la va. Es decir, ¿no? En ese momento, cuando cae esa semilla en una persona, pero esa persona no tiene interés, ¿qué hace el diablo? Viene rápidamente, arrebata esa palabra, esa semilla, e impide que reciban la salvación. No saben cuánto trabaja el diablo para que no puedan recibir la salvación las palabras, ¿no? El Señor obra. ¿Para qué? Para que las almas puedan recibir la salvación. El diablo obra para que esas personas no puedan recibir la salvación. Predicar la palabra no es una cosa muy fácil. ¿Por qué? Porque el diablo es muy asqueroso, ¿no? Es decir, él persigue como una sombra donde hay obra de Dios continuamente. Si vemos en 2 Corintios 4:4, Dios de este mundo es el diablo, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Este diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca a la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Nosotros debemos de saber estas cosas. Que predicar el Evangelio es una lucha continua contra el diablo, es una guerra muy feroz. Nosotros, si oramos más y pedimos más el poder de Dios, ¿no? Pero lo hacemos y no testificamos con valentía, ¿seremos capaces de vencer al diablo? ¿No? Ustedes no saben cuán tramposo es el diablo y cuán fuerte es el diablo. Por lo tanto, Satanás hizo ídolos para que sean servidos, creó religiones falsas, ha obstaculizado la creencia en la verdad, enseñó incluso dentro del cristianismo, ¿no? Hizo predicar otras palabras que no tenían nada que ver con la Biblia. Hizo doctrinas falsas, ¿no? Para predicar otro evangelio también. No saben cuántas personas fueron engañadas por el diablo y arrastradas hasta la destrucción, incluso en el cristianismo. Nosotros, lo que sentimos mientras evangelizamos, ¿no? Lo que dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Mucha gente dice que va a invocar y creer en el nombre de Jesús, pero no tiene nada que ver con el Señor. Es decir, ahí no hay verdad ni vida en esas personas realmente. El diablo inventa muchas religiones falsas. Entonces, de acuerdo con 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué es otro Jesús? Otro Jesús que los apóstoles no predicaron. ¿Quién es? Vamos, cree en Jesús. Pero el diablo dice, sí, cree en Jesús, pero en el Jesús falso. Si lo falso también es bueno, ¿no? ¿Dónde está la persona que cree que es falso y vive, no? Creen, pero creen en Jesús falso. Un Jesús que no puede hacer recibir la salvación. Ustedes saben, muchas personas que dicen que han recibido el Espíritu Santo, pero realmente son demonios. Y no es el Espíritu Santo lo que entra en esas personas. Yo cuando estuve predicando en Mokpo, el pastor de esa iglesia vino a un seminario y le gustó y me llamó para que hiciese un seminario y le dije, vale, iré. Y cuando fui allí, toda la iglesia habían recibido demonios, ¿no? Por lo que hacían lenguas, profetizaban, interpretaron, se rebelaron. ¿Ustedes creen que el evangelio iba a entrar ahí?
Durante 3 días estaba predicando y yo le dije, no puedo hacer más. Yo le pregunté, ¿usted cree que esa persona ha recibido el Espíritu Santo? Entonces él dice, no sabe. Es un diablo lo que hay dentro de esa persona, le dije yo. Las personas que dicen que dicen de recibir el Espíritu Santo, ¿se siente orgulloso? Dice, sí, yo me siento orgulloso, que aman el mundo. Dice, sí, aman el mundo. Es carnal y envidioso, es evidencia de que es obra de Satanás todo esto. Yo lo dije así con dureza. Era una persona que ni siquiera sabía discernir estas cosas. Personas que dicen ser de que han recibido el Espíritu Santo, pero realmente han recibido un diablo. Es decir, bien lo toleráis, hay que tolerar estas cosas, ¿no? Si vemos en 2 Corintios 11:13, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ¿no? Aquellos que vienen predicando a Jesús diferente, un espíritu diferente, evangelio diferente, son al fin y al cabo falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Son obreros de Satanás, engañosos. Dicen que pretende ser como apóstol de Cristo, ¿no? Apóstoles falsos y obreros engañadores. Son obreros de Satán. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de la luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás era un ángel de la luz, pero este diablo aparece como si fuese un ángel de la luz, ¿no? Los obreros de Satanás también dicen como obreros de justicia, diciendo, sí, tienes que vivir con rectitud, tienes que vivir bien, pero ¿qué es lo que quitan? Lo más importante, que es el evangelio, lo quitan. Hay algunos diablos que te enseñan, ¿no? De que hay que vivir bien, que hay que enseñar bien, que hay que... Pero si le quitas y le pones otro evangelio, entonces vas a perecer. Por eso si vemos en San Mateo 24:24, Jesús dijo que al final de los tiempos habrá muchos falsos profetas y falsos cristos para engañar a mucha gente, ¿no? Y también en el final, en los últimos días, segundo Tesalonicenses 2:9-10, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La obra de Satanás, ¿no? La obra del maligno, la obra del diablo, la obra de Satanás, que a través de falsos profetas hace milagros. Y cuando aparezca el anticristo, ¿no? Que va a engañar al mundo entero, que va a hacer milagros, ¿no? En Apocalipsis 13 está escrito de que va a hacer caer fuego del cielo, ¿no? Va a crear como si fuese un ídolo, y anticristo va a ser como ídolo, y muchas personas van a caer en ese engaño. Las personas salvas, si no están despiertas, tienen que llevar cuidado, ¿no? Nosotros debemos de conocer el plan de Satanás, ¿no? Si vemos en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Para no caer en el engaño del diablo, nosotros tenemos que saber sus maquinaciones. Ahora, nosotros, predicar el Evangelio es luchar contra el diablo. ¿Es fácil incluso luchar contra el enemigo más fuerte? Si vemos en Filipenses 1:27-28, hoy a los santos de Filipo, oiga de vosotros que estéis firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Los santos de Filipo, nada más recibir la salvación, ellos cooperaron juntos, se unieron juntos, fueron unánimes, combatiendo unánime, ¿no? Y en nada intimidados por los que se oponen. En el versículo 28, estaban unidos con un solo corazón, ¿no?
El apóstol Pablo, cuando fue a Filipo a predicar, fue capturado, fue golpeado y encarcelado en una prisión profunda. Y estaba a punto de morir también. Y desde entonces seguía continuamente la persecución de la iglesia. Pero, y en nada intimidados por los que se oponen. Los santos de Filipo no tenían miedo a los que se oponían. Nosotros, si predicamos el Evangelio de Dios, Dios está con nosotros. Si no tememos y evangelizamos con valentía, el poder de Dios está con nosotros y obra. Esto hay que creer, porque Dios es más fuerte que el diablo. Él nos hace vencer. Él vence. Si vemos en 1 Corintios 16, vamos a buscarlo. 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 9. 16, versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El apóstol Pablo, lugar en el que iba, estaba siempre Dios con él, siempre estaba abierta la puerta del Evangelio, y muchas almas recibieron la salvación, ¿no? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, es decir, para la obra del Evangelio, ¿no? Estaba abierta la obra de Dios, pero y muchos son los adversarios también, ¿no? En un lugar en el que estaba la obra de Dios, había obra del diablo. Está escrito, son muchos adversarios, no sabe cuántos, ¿no? En el Nuevo Testamento había incluso más falsos profetas que en el Antiguo, ¿no? Y los judíos religiosos todos eran trabajadores satánicos, ¿no? Incluso en los días de los apóstoles había muchos falsos apóstoles engañando, ¿no? Que eran, al fin y al cabo, el diablo. Y hoy en día, ¿cuántos hay también? Yo, cuando estaba predicando, antes de recibir la salvación, estuve predicando en un púlpito, y también antes de recibir la salvación estaba incluso tratando de evangelizar, también iba al mercado, al parque, evangelizaba también, sudaba mucho en el campo también a algunas personas, pero después de recibir la salvación hice lo mismo, pero con la verdadera salvación, ¿no? Ahora si pienso en ese tiempo, ¿no? Era hace ya 58 años. Me faltaba mucho, ¿no? Pero me esforcé mucho por evangelizar, aunque me faltaba mucho. Yo sé que Dios ha estado trabajando conmigo. Sin embargo, que el lugar en el que iba yo y el lugar en el que estaba la obra de la salvación, aparecía la obra del diablo. Y eso es 100% seguro. Yo empecé desde el año 1969, durante más de 8 años yendo y viniendo a Mokpo, Gwangju, Suncheon, Yosu, y luego a Jinju, también Daejeon, son ciudades coreanas. Sin descanso estaba predicando. Y en ese momento, en esa área de Honam, no había muy pocas iglesias. Pero ahora, sin embargo, se ha continuado predicando el Evangelio, entonces la obra de la salvación sigue surgiendo. Sin embargo, al mismo tiempo en el que se lleva a cabo la obra de la salvación, hubieron también habían como una unión de otros cristianos que se consideraban como cristianos, ¿no? Interdenominacional, se puede decir así, que se pusieron todos en contra de mí, diciendo todo tipo de mentiras, también. Entonces decían que esa persona era extraña, pero Dios, ¿qué hizo? Hizo un milagro de quitar todas estas cosas.
Si Dios no me hubiera ayudado en ese momento, yo no sé dónde hubiera acabado, pero Dios estuvo conmigo y me ayudó. En el lugar en el que hay salvación, hay los que están en contra, siempre hay opositores. Es decir, lugar donde está la obra de Dios, está la obra del diablo. Ustedes saben, Martín Lutero, originalmente era un catedrático, ¿no? Era una persona muy inteligente en el catolicismo, ¿no? Empezó a sospechar las cosas que hacía. En ese momento el Papa era el cargo del Papa era más alto que el emperador romano, ¿no? Y el poder católico era enorme en esos tiempos. Pero mientras leía Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Él, después de recibir la salvación, después de que vio la Biblia, se dio cuenta de que todo lo que hacían los católicos era falso. Y por eso construyó la 95 tesis de Wittenberg, ¿no? Todas las cosas que estaban mal, todas las cosas que eran mentira en el catolicismo, y los pegó en la puerta de la iglesia de la catedral, ¿no? Hay que, es decir, hay que discutir, ¿no? Estas cosas. Cuando se pone una tesis, ¿no? Hay que poner otra tesis en el que está en contra, pero se dice que no había ninguno fue capaz de decir que eso estaba bien, ¿no? Pero mientras tanto muchas personas que habían sido aplastadas por las fuerzas católicas dijeron, ¿no? Sí, eso está mal, ¿no? Y el Papa simplemente está matando a mucha gente con absoluta autoridad. Y los sacerdotes se hicieron cargo de la obra, vendieron el derecho de la expiación para construir la catedral de San Pedro del Vaticano. Lutero sí sabía que era mentira todo esto, ¿no? Y entonces Lutero comenzó a ponerse en contra. Entonces se envió, ¿no?, una demolición para destruir a Lutero. Lutero quemó en el sitio de demolición junto con los periódicos católicos después de que la gente se reuniera en la plaza. En otras palabras, se declaró la guerra hacia el catolicismo, ¿no? Es decir, antes no simplemente cuando estabas en contra de las fuerzas católicas te quemaban. ¿Por qué? Porque te consideraban hereje, ¿no? Pero Lutero, muera viva, él luchó con valentía. Ustedes ya saben sobre la historia de Lutero, seguramente. Martín Lutero, un gran hombre. Dios protegió a Lutero de la muerte, que incluso recibiendo la Inquisición, si alguien intenta... Es decir, en la Inquisición dijeron, ¿no?, si alguien intenta matar a Lutero no es delito por asesinato. Entonces, eso es lo que dijeron en la Inquisición, ¿no? Y en el momento en el que regresó del juicio, Lutero simplemente desapareció. Incluso los amigos de Lutero decían que había muerto, ¿no? Sino que habían guardias, ¿no?, que se escondían en las calles, ¿no?, y eran caballeros con espadas, ¿no? Y había una pequeña prisión en el castillo donde Lutero fue secuestrado. ¿Por qué? Pero esto, ¿por qué lo hicieron? Para protegerlo al fin y al cabo, porque después de la Inquisición de que el que mata a Lutero no es asesinato, entonces en esa cárcel protegido escribió y tradujo la Biblia al alemán, ¿no? Y yo fui a esa pequeña prisión en la que estaba Lutero traduciendo, ¿no? Hay un escritorio pequeño allí, y ahí en el sitio donde Lutero tradució la Biblia. Y Dios estaba con Lutero y le hizo ganar, ustedes lo saben. En nuestros himnarios, mi Señor es mi castillo fuerte, es mi escudo y mi arma. Es una letra, ¿no?, que escribió Lutero en el himnario. Mi Señor es mi castillo fuerte, ¿no?
cualquier persona que esté infestado por los demonios, que venga hacia mí, yo le ganaré, porque el Señor está conmigo, ¿no? Por eso surgió ese movimiento, ¿no?, protestante, ¿no? Ganó una fuerza tremenda, ¿no? Que incluso ganó también, ¿no? Y aquí es cuando empezó el protestantismo, ¿no? Y esta obra aún se lleva a cabo, ¿no? Vamos a buscar un momento. 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Primero Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, vamos a leer juntos, tuviendo de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El apóstol Pablo no solo predicó en Filipos y sufrió mucho y fue reprochado, sino que a través de nuestro Dios, ¿no? ¿Qué dice? Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Había una gran oposición, pero aún así predicaron el Evangelio. Y esa batalla era una batalla ya jugándose la vida. Aquellos que tienen temor a la guerra no pueden salir a la guerra, ¿no? No pueden salir al campo de batalla y luchar. Entonces, entre muchas guerras se predicó el Evangelio. El Evangelio no se predicó libremente. ¿Cuánta gente murió para que el Evangelio llegase hasta nuestros días? Jesús, que murió en la cruz, los apóstoles que fueron todos martirizados, y no sabemos cuántos obreros del Señor y santos del Señor murieron para predicar el Evangelio hasta el día de hoy. Todos ustedes, cuando ven las guerras en este mundo, hay guerras por varias razones, pero la guerra más grande entre ellas es la guerra de ideas, ¿no? Cuando el comunismo intenta apoderarse del mundo. Ustedes saben que Corea casi estuvo a punto de ponerse rojo, ¿no? Si no hubiera sido por el presidente Lee Sung-man, no solo eso. Cuando estos comunistas se apoderaron de Corea del Norte y trataron de devorar hasta Corea del Sur, muchos de los países enviaron la paz al mundo y lucharon contra las fuerzas comunistas, y muchas personas murieron decenas de miles de personas, ya saben. ¿Por qué? Por la libertad murieron, pelearon hasta la muerte por la libertad y por la paz. Si no hubiera sido por ellos, hasta el día de hoy a nosotros hubiera llegado esta libertad. Estas fuerzas comunistas, los que intentan robar nuestra libertad, también están luchando, ¿no?, y ganando. Y una guerra más feroz es la guerra contra el diablo. Si vemos en 1 Samuel 17:34, cuando David estaba en Belén, estaba pastoreando las ovejas de su padre, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿qué hacía David? ¿Se escapaba por temor? No, David lo perseguía y luchaba y peleaba contra el león o contra el oso, y le quitaba de la boca del león o del oso el cordero y lo mataba hasta morir. ¿No solo fue Sansón el que mató un león? No. David, ¿qué hizo David cuando salió a luchar contra Goliat? Dios me salvó de los dientes de los leones y de los osos. Él me hará vencer a ese Goliat también. Si no tienes esa experiencia, no pudieras haber salido ante Goliat. Y golpeó a Goliat y lo mató. David es el modelo de Jesús, del buen pastor, y también de Jesús, que rompió la cabeza de Satanás con el calcañar, ¿no?
La providencia de David se convirtió en la de Israel y se convirtió en rey de Israel. Y todavía que están criando el rebaño de Dios, pero el diablo que quiere morder y llevar y tratar de arrastrar, ¿no? Es fácil de mantenerlo. Nosotros debemos de luchar contra las fuerzas de Satanás para predicar el Evangelio. Tienes que luchar hasta la muerte. Entonces, si vemos en Filipenses 1:30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. A los santos de Filipo, ellos tenían la misma pelea, el mismo conflicto. ¿Qué conflicto? Por el Evangelio. Ustedes han visto, a través de Epafrodito, ¿no? No sabiendo cuándo iba a morir el apóstol Pablo, que fue a predicar el Evangelio a Roma, ¿no? Ellos vieron, escucharon, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Nosotros también tenemos la misma pelea. ¿Y qué vamos a hacer? Por el Evangelio hay que vivir, y para predicar el Evangelio, esta lucha es algo fundamental, es sufrimiento y no se puede evitar. La guerra entre Dios y Satanás no termina desde el comienzo de la creación del mundo por parte de Dios y el comienzo de la historia humana hasta el fin de este mundo. Sin embargo, Dios obra a través de las personas y el diablo también obra a través de las personas. Deben de estar del lado de Dios y luchar contra el diablo, o estar del lado de Satanás y luchar contra Dios. Hay que hacerlo así. ¿Qué van a hacer? Nosotros ya estamos al lado de Dios. No somos fugitivos, sino que tenemos que luchar contra el diablo. Una batalla entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre el corazón de Dios y el corazón maligno del diablo. Esta guerra es feroz, es una guerra invisible. Por eso somos los soldados de Cristo luchando contra las fuerzas de Satanás. Para no dejarnos engañar por Satanás, tenemos que conocer todas sus maquinaciones. Y sabemos, Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Él es homicida desde el principio. ¿Y cuál es el arma para ganar al Satanás? ¿Cuál es? La palabra de la gracia y la verdad de Dios. Hay que confiar en el poder de Dios que está con nosotros. Por eso los soldados de Cristo sufren mucho. Tú que sufres penalidades como buen soldado de Cristo, ¿no? Pero, ¿qué necesitas hacer para convertirte en este soldado valiente y capaz? Tienes que ser entrenado, ¿verdad? Entonces, si vemos en 1 Pedro 1:5, de 5 al 7, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo prostero. Es decir, aquellos cuyas almas son salvas nos protegerán con el poder de Dios hasta que reciban la salvación de la carne que recibieron cuando vino el Señor. Desde el momento de la salvación, dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿No? Pero, ¿qué dice también? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. Para entrenar a los cristianos hay varias pruebas que hacer y también hay podios, ¿no? Hay para entrenar. Entonces,
La espada, una espada para que sea muy fuerte, ¿no? Y afilada, tienes que pasarlo por fuego, por agua, luego hay que pegarle con el martillo para que se fortalezca más, ¿no? Me probará y saldré como oro. El Señor, al igual que me va a entrenar hasta que salga oro, es decir, hay que saber que hay un entrenamiento antes de que me convierta en oro puro, ¿no? Si no eres entrenado, no puedes convertirte o estar dentro de un ejército fuerte. ¿Cómo va a luchar una persona que no ha sido entrenada en una guerra? ¿Cómo va a luchar? Las personas que han obtenido un entrenamiento especial pueden ganar muchas más peleas que otras personas que no han recibido este entrenamiento, ya saben. Este entrenamiento no se puede comparar con un entrenamiento que se hace un agente común, ¿no? Y cuando lo apruebas te conviertes en un militar muy fuerte, en un soldado muy fuerte, en un soldado valiente, ¿no? Sin embargo, los soldados de Cristo, que son soldados también y que no han sido entrenados, no tienen nada de fuerza. Incluso si se ven atrapados en una poca dificultad, dice, hoy me voy a morir. Se preocupa, se resiente, se frustra. ¿Qué pasa? Algunas personas que merecen ser evangelistas, pero no. ¿Por qué? Porque no están entrenados en absoluto. Yo lo sé. Esa persona no puede hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque debe de ser entrenada más y más. No son solo los evangelistas, no. Todos nosotros, entonces. Dios, a través de entrenamientos, el Señor nos prueba, ¿no? Y nos hace más fuerte, nos hace como oro. Ustedes saben que Dios entrenó a José y Moisés también fue entrenado por Dios, que se convirtió en un gran profeta. Todos los profetas de la era del Antiguo Testamento y los apóstoles de la era del Nuevo Testamento fueron perfeccionados y fortalecidos mediante la preparación y el sufrimiento de Dios. Como dice la palabra, ¿no? No hay nadie en el ejército que esté atado por sus negocios, ¿no? Jesús es nuestro capitán, es nuestro comandante, Jesús. El comandante, jefe Jesús, nos llamó al ejército como soldados. Pero si pierde todos los días, entonces, ¿qué haría, no? Como soldados, para hacer feliz al Señor, nosotros debemos de ser entrenados para complacer al Señor. Tienes que ser un soldado fuerte, valiente y audaz. Y así puedes salvar las almas de las personas. Según en Hebreos 5, 8, 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado. Jesús obedeció para mostrar como ejemplo. Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado. Si vemos en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él nos llamó. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿no? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, a través del sufrimiento, a través de un poco de sufrimiento, mirando la gloria que tenemos delante. Es el mayor honor vivir y morir por el Señor. ¿Tienen miedo incluso de morir? Los que temen a la muerte no pueden ser buenos soldados de Jesucristo. ¿Y qué van a hacer entonces? Muere una vez, muere dos veces. No debería de que vivir valientemente e ir ante el Señor. ¿Cuántas palabras hay así? Si vemos en Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo fortalece
al hombre que hay dentro de ti por el poder de Dios, para convertirte en un soldado valiente, sabio y capaz a través de este entrenamiento. Y es por eso y por esa razón puedes predicar el Evangelio con valentía para luchar y derrotar a los soldados de Satanás. No olviden de que son soldados de Cristo. Puedes predicar el Evangelio de la gracia de Dios que Cristo logró mediante el sufrimiento en la cruz. Tú puedes predicar esto sin ningún tipo de sacrificio ni sufrimiento. ¿Creen que se puede? En medio de la predicación del Evangelio, a través del sufrimiento de los cristianos, Dios ha ordenado que otra alma pueda salvarse. Por eso, si vemos en Hechos 20:24, el apóstol Pablo dijo: «Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, no estimó nada preciosa su vida, ¿no? Y también si vemos en 2 Corintios 11, 23, 27, cuánto sufrimiento sufrió Pablo, ¿no? Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, muchos esperados, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y después murió decapitado. Hay que seguirlo. Si lo seguimos así y morimos, es la mayor victoria. ¿Tienen miedo? No hay por qué tener miedo. Si vemos en Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Luchar contra el pecado es luchar contra esta fuerza maligna. ¿Cómo? Pelear hasta sangrar y morir. ¿Tienen miedo de sangrar? ¿Tienen miedo de morir? ¿Tienen miedo? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos en Él, con Él. Todos los apóstoles fueron martirizados mientras predicaron el Evangelio, ¿no? ¿Quién se acuesta en la parte inferior del cuello y dice: «Ay, me muero»? No, se murieron todos con valentía mientras predicaban el Evangelio. Fueron martirizados. Nosotros sería algo completamente genial si pudiésemos vivir con valentía hasta el último momento y morir, ¿no? La operación militar de esta guerra espiritual es como se escribe en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Por eso tenemos que llevar en nosotros la armadura de la verdad, atado a una coraza, ¿no? Y completamente armado con la espada del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y pelear contra el diablo, directo. Por eso si vemos en 1 Pedro 5:8, y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Está buscando a quién atrapar y para arrastrarlo hasta el infierno. ¿Nosotros qué debemos de hacer? ¿No deberíamos de hacer algo para que esa alma no sea arrebatada por el diablo? Por eso, sí, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo huye si luchamos contra él, porque Dios está con nosotros. Satanás es una serpiente con la cabeza quebrantada, ¿no? Y los soldados de Satanás son perdedores. No hay nada que temer realmente. La victoria final es nuestra. En Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás no solo está pisoteado por Dios,
sino que el Señor nos dejará a Satanás, cogerá a Satanás, ¿no? Y nos lo dejará abajo y nosotros lo vamos a aplastar con nuestros pies. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo a vuestros pies. Si vemos en Apocalipsis 3:21, ¿no? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que gana, el Señor lo va a sentar, ¿dónde? Con el Señor en su trono. Al que venciere, hay que ganar, hay que vencer. Si luchas hasta la muerte, ganas. Echemos un momento, un vistazo en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Vamos a leer juntos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? El diablo, la serpiente, es decir, le ganaron. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero y de palabra del testimonio de ellos. Es decir, el arma para pelear es la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El que predica el Evangelio, ninguno estima su vida. Los que predican el Evangelio no perdonaron su vida, pelearon hasta que murieron y participarán en esa gloria con el Señor. Ahora, deben de saber que después de esta semana vamos a empezar el seminario, el retiro de verano, y esto es la guerra contra el diablo también. Nosotros tenemos que pelear contra el diablo, que el diablo en el momento en el que estemos con el seminario, ¿no? El diablo va a venir como león rugiente para ver quién devora, y nosotros tenemos que pelear contra el diablo. ¿Para qué? Para evitar esto. Y si estamos con Dios, entonces Dios nos hace ganar, ¿no? No hay nada que temer, porque el Señor nos va a hacer ganar. Vamos a obrar todos juntos para que muchas almas puedan recibir la salvación y poder ganar esta guerra contra Satanás. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, tú nos salvaste en estos últimos tiempos, nos has hecho permanecer en este cuerpo que es la Iglesia, Señor, y a través del poder del Espíritu Santo nos has hecho fuertes y nos has hecho valientes para pelear contra Satán y toda su potestad, para que podamos arrebatar de la mano de Satanás a esas almas que están perdidas, para que podamos llevarlas hacia ti, Señor. Después de una semana empezaremos con el seminario de la Biblia, el gran seminario, para que muchos hermanos y hermanas, a través de la sangre del Cordero, de la palabra y del Espíritu Santo, para que podamos salvar a esas almas que están siendo arrebatadas por el diablo y que se están dirigiendo al infierno, para que podamos salvarlas y que vuelvan hacia ti, Señor, y que todo esto se convierta en gloria, Señor. Señor, te pedimos de que nos des valentía, fuerza, poder a través de tu palabra, para que podamos llevar a cabo tu gran obra, Señor. Te pedimos de que nos uses a cada uno de nosotros también. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.